Hola hermanos, ¿cómo están? Les mando un saludo, esperando que estén todos bien. Llegó el momento de compartir el devocional del día de hoy, Salmo capítulo 22. Hicimos un paréntesis con Judas, el venido de Mateo, y ahora vamos al Salmo capítulo 22 y vamos a meditar en ellos. Dice el primer versículo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y al leer este versículo ya, los que somos cristianos, ya nuestra cabecita dice, en alguna parte he escuchado esa frase. Y, y claro que sí, en Mateo, incluso lo hemos visto en los devocionales de hace poquito, vemos de quién pronuncia esta frase. Y la pronuncia nuestro Señor en la cruz. Y es un momento eh, tan extraordinario en el sentido de que es un momento terriblemente oscuro para el Señor o para Cristo. Si bien este salmo lo escribió David y tiene que haber vivido algún momento difícil que lo hizo escribir esta plegaria y todo lo que está en el salmo, eh, no tiene que haber vivido David en su momento, pero quien experimentó estas palabras en el sentido eh, real o en el sentido extremo de lo que significan esas palabras, lo experimentó el Señor Jesús en la cruz. Y nos habla de algo que sucedió en ese momento en la cruz. Y si recordamos la angustia que tenía el Señor en Getsemaní cuando Él estaba clamando, Él tenía mucha angustia por la copa que debía tomar. Y en este momento que se pronuncian estas palabras es donde está ocurriendo este derramamiento de esta copa, de la ira del Señor, de la ira de Dios. Ira que, eh, ¿por qué? ¿Por qué la ira? ¿Por qué tanto enojo? Porque más adelante también dice el versículo 3: pero tú eres santo. Y para ir armando un poquito lo que está sucediendo aquí, lo que está eh, pagando, o lo que se está pagando aquí en esa cruz, lo que se pagó fue el pecado, el precio del pecado. Dios, como es santo, no admite pecado. En ningún, en ningún sentido, Él no puede hacer la vista gorda, Él no puede decir, ya bueno, no importa. No, porque Él es justo y Él es santo. Y Él por su esencia debe, y va a ser así, hacer pagar lo que es el pecado, porque el pecado es una ofensa hacia Dios. Entonces, eh, cuando está en este lugar, Jesús experimentó algo que nunca él había experimentado, que fue lo que dice este versículo: ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado en ese momento. Y no nos podemos a lo mejor imaginar con nuestra mente lo que significa eh, esa soledad. Si bien ya habíamos visto que los discípulos huyeron, que Pedro lo había negado, Judas lo había traicionado, y todo eso había sucedido ya, pero que ahora Dios también lo dejara. ¿Por qué? Y era porque Él estaba llevando sobre sí todos los pecados del mundo, todos los pecados tuyos, los pecados míos, los que estamos haciendo en este momento, los que haremos más rato, mañana,
Todo eso lo llevó el Señor. Y, y lo terrible de esto es la frase que dice Dios mío. Significa que alguien que ya confía en el Señor, por algo le dice mío, Dios mío. No es alguien que no crea, no es alguien que esté asustado y dijo Dios mío, es alguien que está confiando en el Señor. Por eso dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Cristo pagó ese precio. Él tomó hasta la última gota de esa copa para poder pagar el precio de la ira de Dios. Él experimentó toda la furia, la ira de Dios en ese momento. Algo terrible, algo oscuro, algo que, como le decía delante, no nos podemos a lo mejor imaginar lo que sucedió en ese momento. Pero así fue. Aún así, en este salmo también hay muchas similitudes con el Evangelio, pero aún así vemos como el salmista, en este caso David, en lo que él experimentó, también se asemejaba mucho a lo que estaba viviendo el Señor. Y dice, pero tú eres santo, el versículo 3, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. O sea, está hablando de la grandeza de Dios. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero a mí me has desamparado, porque es el primer versículo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y ahí recordamos también lo que decía la gente cuando él estaba crucificado, que se había confiado en Dios, que Dios le salve. También reconoce este salmista o David, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. O sea, en ningún momento él está menospreciando la grandeza de Dios, porque le está diciendo primero que era santo, que habita en la alabanza de su pueblo, que él ha sido siempre su Dios. Dice, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Pero lo que está sintiendo es tan fuerte que lo hace sentir desamparado. La sonrisa que tenía, que vivía constantemente con Jesús en ese momento, fue tapada, fue eclipsada, y ya en ese momento tuvo que beber la justicia de Dios. Pero ¿qué queda para nosotros? Para nosotros recordamos esto, meditamos en la muerte del Señor y muchas veces a lo mejor no le tomamos el peso de lo que sucedió realmente ahí. Y a veces podemos decidir en situaciones de pecar o no pecar, y a veces nos da lo mismo el cometer algún pecado. Y a eso deberíamos tener mucho cuidado, porque estaríamos menospreciando lo que el Señor hizo en aquel momento. Y porque recordemos que Él no conoció pecado, Él no tuvo pecado en ningún momento, Él no se convirtió en un pecador al estar en la cruz, no se convirtió en un pecador.
Él fue tratado como el culpable de los pecados. Y tengo aquí un versículo que nos refleja lo que hizo el Señor. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está en 2 Corintios 5:21. Por nosotros lo hizo. Por nosotros lo hizo. Entonces, ¿qué veo en este salmo? La grandeza de lo que hizo el Señor en la cruz. Algo que para nosotros es terrible el pensar. Yo he pensado, por ejemplo, hay ciertas cosas que a uno le da miedo, a uno les da temor, y, y cuando estamos en situaciones así de miedo, de temor, nos angustiamos, nos desesperamos. Pero no es comparable a lo que significa este temor que vivió el Señor. El temor, la angustia desesperante que tuvo al separarse, al sentirse desamparado de Dios. Porque, bueno, no se separaron de sí, sino que estaba la ira de Dios cayendo sobre él. Entonces, a eso es lo que veo que apunta este salmo. Por lo menos para mí puede usted sacar muchas otras conclusiones. Yo me detuve en el primer versículo porque es el que más me llamó la atención por por lo que significa, por lo que eh, Jesús lo pudo vivir o experimentar en su grado máximo, digamos así. Y dice que el Mateo, que él lo gritó a toda voz. Y me llama a mí a no mirar en menos eso y a tomarle el peso de lo que significa el pecado, la ofensa que significa el estar pecando. A veces cometemos pecado y no pedimos perdón, y a veces cometemos pecado sin siquiera saber. Y es el llamado que veo en este salmo a considerar el precio que tuvo que pagar nuestro Señor por nuestro pecado, porque Él lo hizo por nosotros. Cuando vea este salmo, yo meditaba: lo hizo por mí, también lo hizo por ti. Así que eso, hermanos, una gran meditación nos lleva esta palabra muy hermosa, muy tremenda. Para mí ha sido de mucho gozo. Así que oramos al Señor para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese precio inmenso que tuviste que pagar, Señor, en la cruz. Tú que eras santo y tuviste que pagar por los pecados que no cometiste. Gracias, Señor, por eso, y ayúdanos para que pensemos en nuestra vida lo que significa eso, y valoremos, Señor, ese sacrificio, y también consideremos nuestro actuar, nuestra vida, cómo va nuestro caminar, siempre buscando la santidad, siempre buscando agradarte. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti y a buscarte cada día más. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor, a cada uno. Tú conoces cómo estamos, tú conoces nuestra condición. Y gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar. Nos vemos a la próxima.